Aquí estamos en el cartel paranormal de la Mega, 10 de la noche, 2 minutos. Bienvenido usted, que nos acompaña en estas noches de misterio, en estas noches de lo aterrador. Y hoy un tema bastante fuerte, como son los exorcismos, las liberaciones. Es posible que uno entre en posesión, es posible que espíritus, demonios del más allá vengan y se apoderen de nosotros, inclusive nos lleven a la muerte. Es posible que alguien nos pueda hacer una brujería, un ritual, y eso haga que espíritus vengan por nosotros, nos busquen, se nos metan en nuestro cuerpo y actuemos de manera que no recordamos. Es bien extraño este tema, aterrador, interesante y miedoso, ¿no? Mucha gente da la versión de ellos diciendo sí, yo entré en posesión, me hicieron una liberación. Exorcistas cuentan que inclusive lo que hemos visto en las películas pasa en la vida real, como decía un canal de televisión. Exorcistas dicen que las personas pueden llegar a levitar, que pueden girar su cabeza, les aparecen llagas cuando las tratan con agua bendita. Y esto es de no creer. Pero algunos dicen que esto sucede y cada quien tiene su verdad a raíz de su experiencia. Es un tema bien interesante. No vamos a llegar aquí a una verdad absoluta, cada quien puede sacar su conclusión. Si usted no cree en esto, está en todo su derecho. Si usted lo vivió en carne propia también. Si quiere investigar muchísimo más. Pero es un tema que vale la pena abordar de manera constante, digámoslo así, en el cartel paranormal, ya que es un tema que día a día se habla, tiene fuerza. Hay personas que asisten a ceremonias, a iglesias donde hacen liberaciones cada 8 días, donde esto lo hacen con frecuencia. Personas que buscan a las personas que logran tener este don de luchar contra los espíritus, contra los demonios, también viven esto todos los días. Y uno de ellos es el Monseñor Andrés Tirado, el padre Andrés Tirado, que a lo largo ya de muchos años nos ha colaborado aquí en el cartel paranormal. Ha hecho varias liberaciones aquí en este programa, ustedes las han visto, las han oído. Y hoy queremos hablar con él, tener una charla acerca de exorcismos antes de las 11 de la noche, porque a las 11 buscaremos recorridos paranormales. Monseñor Andrés, buenas noches, ¿cómo me le va? Dani, muy buenas noches, muchas bendiciones para usted y para todos los oyentes. Y hoy que vamos a analizar un caso muy especial sobre posesión. Exactamente, el Monseñor Andrés se va a concentrar esta noche en un caso puntual, un caso de los más aterradores a lo largo de la humanidad, de la historia, cuando hablamos de exorcismos. Pero, Monseñor, me gustaría antes una breve definición de qué es un exorcismo, de qué es una liberación, padre. Bueno, una cosa es liberación y otra cosa es exorcismo. Nosotros todo el tiempo Monseñor, estamos... Monseñor, ¿le está molestando su internet? Lo veo, lo empecé a ver como borroso y lo oigo como mal. Venga a ver, vamos a ver. A ver si empezaron los chukis a molestar el live. Los chukis a molestar. Porque al Monseñor, yo no sé, voy a activar los comentarios para ver si ustedes me ven bien a mí, los que están ahí en el chat, si me pueden escribir que me ven bien a mí, para descartar que sea yo el del problema, porque el Monseñor sí se le congeló la imagen, se le empezó a oír feo y se distorsionó el video. Quiero que los que están en el chat de la cuenta del cartel de la Mega, a mí como me ven, todo bien, dice Juan. Es Monseñor, muchas gracias a los que están ahí conectados, Monseñor, sí. Vamos a ver si el Monseñor de pronto estaba metido al Wi-Fi, si se puede pasar a datos. ¿Ahí me oye, Monseñor? No, se salió el Monseñor. Vamos a ver, esperemos que no sean los chukis que estén saboteando este live. Pero bueno, el Monseñor se va a concentrar en el exorcismo de Annelise Michel. Les voy a no adelantar a lo que se viene. Aquí inclusive tengo apartes del exorcismo real. Escuchen un pedacito. Es dauert nämlich nicht mehr lang. Jetzt kommt das Strafgericht. Und nicht mehr lang. Ahí volví con Monseñor. Monseñor, ¿cómo me oye ahí?
Yo lo veo y lo oigo muy bien. Su Ahora, merced me ve y me oye muy bien. ahora sí, monseñor, ahora sí Ah, lo bueno, veo. muy bien. Entonces, antes de entrar en el caso de Annelise Michel, que es el que el padre esta noche quiere abordar puntualmente, monseñor, de pronto el que dice, venga, yo no he podido entender bien qué es un exorcismo, qué es una liberación, muy breve, ¿qué es esto? Bueno, vivimos en un mundo donde lo espiritual, desde el ámbito religioso en todas las civilizaciones, nos afecta. Entonces también lo físico, lo psíquico, emociones, entonces entra la liberación donde saca esas cosas negativas. Ahí podemos hablar de trabajos de brujería también. Pero el exorcismo ya es sacar, expulsar, viene exorcizar, de conjurar, de invocar, de sacar una presencia, un demonio, un espíritu de un cuerpo. Muy bien. Expulsar un espíritu de un cuerpo. Estos espíritus, monseñor, pueden ser demonios y pueden ser personas que han muerto y los invocan para que se metan en un cuerpo. Sí, totalmente. Yo los clasifico en dos formas. Tipo A, desencarnados que vivieron como su merced, como yo, como los oyentes, que no llegaron a una plenitud espiritual y andan como en el mundo intermedio. El arzobispo Milingo lo llamaba el mundo intermedio. Y eso todas las civilizaciones antiguas, el sintoísmo, el budismo, el hinduismo, los egipcios hablan de ese mundo intermedio. Y tipo B, que son ángeles caídos, que son los que llamamos Chukis, Anabel, Depredador, Aliens, todos esos nombres que le damos, que son demonios que están en otro mundo o en una dimensión aparte que interactúan con los vivos. Muy bien, monseñor Andrés Tirado. Uno de los casos más famosos, aterradores de la historia, es el de Annelise Michel. Ya el padre nos va a hablar de este caso. Ayer les puse una tarea, ojalá la hayan hecho, y si no, se la sigo poniendo, y es que era en la película El exorcismo de Emily Rose. Una de las mejores películas que me he visto de terror, que me he visto de miedo, donde abordan ese tema, el caso de Annelise Michel. Entonces véansela, les pongo esa tarea, vean el exorcismo de Emily Rose, la encuentran en las diferentes plataformas digitales o donde consigan las películas, con seguridad esta es una de las mejores. Obviamente, El Exorcista también, pero la de Emily Rose es porque la de Emily Rose está basada en el caso de Annelise Michel, que Monseñor se quiere concentrar esta noche en este caso, ¿cierto? Sí, señor. Aunque la película de 1973, El Exorcista, también es basada en una historia real, pero tiene más libertad en la parte de dirigir la película. Uno de los casos más sensacionales, más enigmáticos y más documentados sobre posesión y enfermedad mental es el de Annalise. Es un caso muy aterrador y es un caso que cambió la perspectiva tanto desde la parte médica, psiquiátrica, psicológica, como desde las entrañas del Vaticano, para hacer una reforma a todo el modelo que se estaba llevando de los exorcismos hasta ese momento. Muy bien, Monseñor. Entonces le prestamos atención, siendo las 10 de la noche, 11 minutos. Estamos al aire en radio para todo el país. Un abrazo a los que están en YouTube, los que están en la aplicación La Mega Oficial. Bueno, Monseñor, le ponemos atención de todo lo que nos quiera contar de este caso. Cuando quiera que le ponga audios de esa situación real, aquí con mucho gusto tengo. Por si en algún momento dice, oigamos un pedacito del exorcismo, aquí le tengo cuando usted me dé la orden. Entonces lo oímos, Monseñor. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, Annalise Michel, del 21 de septiembre de 1952 y fallece el 1 de julio de 1976. Es uno de los casos más documentados donde hicieron 67 exorcismos, donde grabaron más de 42 horas de exorcismos. Están las cintas todavía. Dani tiene algunos audios que van por el mundo digital, por internet, y fotos y videos. Los videos nunca los han subido a internet, pero sí los hay. Hay bastante material que los tienen todavía guardado, encriptado, que no lo han sacado al público. Pero por ahí me comentaron que en el futuro pensaban hacer un documental comentando toda la situación de esta muchacha. Es una muchacha que tiene 16 años, hay una historia de amor muy importante, muy especial con Peter, que es el novio,
que la acompaña en todo este proceso espiritual y de exorcismo que tiene que vivir ella y tiene que vivir la familia. Todo ocurre porque ella empieza a tener unos episodios de epilepsia, donde ella empieza a entrar en unos estados donde empieza a doblar los pies, las manos, a convulsionar. Entonces la familia, los padres de ella preocupados, van donde varios especialistas, estos especialistas le hacen varias pruebas y empiezan a darle una medicación, lo cual la empieza como a medio controlar, pero empiezan a surgir varios efectos y varias situaciones en la vida de esta muchacha y en la vida de su familia. Y es un caso en el cual el Vaticano cambia toda una serie de políticas después de todo lo que sucede después de la muerte, bueno, en el transcurso de la vida, pero sobre todo en la muerte, porque a los padres y a los dos sacerdotes que se encargan de este caso los llevan a juicio. Entonces esta muchacha empieza a tener unos fenómenos, el cual es una comunicación, una locución, se llama eso, con la Virgen María, que esta parte a veces no la encontramos en todos los resúmenes que hacen de la vida de Annalise, donde ella cae en éxtasis. Cuando la Virgen María se manifiesta, por ejemplo, en las apariciones marianas, los pastorcitos de Fátima, la Salet, Lourdes, los que tienen esa comunicación con la Virgen entran en un estado alterado de conciencia, entran en un éxtasis espiritual, donde todo desaparece y ellos están conectados a esa presencia, a esa manifestación de la Virgen. Entonces, las primeras manifestaciones que Annalise tiene, ella va caminando con su familia y cae en éxtasis de rodillas, donde la Virgen María se le aparece y le dice a ella que ha sido escogida para una misión y que esa misión, si ella lo decide hacer, va a ser una misión muy difícil, que es para salvar las almas, es para salvar a toda la humanidad y a muchas personas que necesitan de redimir sus pecados, porque están pasando momentos muy difíciles en el mundo y que ella había sido escogida, que dependía de ella si quería seguir recibiendo estos mensajes y recibiendo esta locución, esta comunicación con la Virgen. Cosa que los padres, siendo católicos, fundamentalistas, tradicionales, siendo muy extremistas en muchas cosas, podríamos decir, en los informes aparece de esa forma, tienen una vida muy consagrada a la Virgen y consagrada a lo espiritual, muy conservadores, y que ella empieza a vivir estas cosas, pues ellos le causan un gran impacto. Entonces hablan con un padre, que es el más cercano a la familia, es el asesor espiritual, podríamos decirlo, y este padre empieza a seguir este seguimiento, a ver qué es lo que está pasando. Entonces ella vive una vida normal, tranquila, va al colegio, está que se gradúa, quiere ir a la universidad, tiene su novio, obviamente en un contexto, una familia muy tradicional católica en Alemania, en Baviera, y ella después de un tiempo pues sigue normal su vida, le siguen dando medicamentos, todo va muy normal, pero empieza a acelerarse un proceso donde la Virgen empieza a aparecerse más frecuentemente con ella. Entonces ella cae en éxtasis, o sea, cae de rodillas varias veces de forma más seguida, constante, y la Virgen le dice que si ella decide poder ser como una víctima de inmolación para ofrecer al Señor a través de ella ese sufrimiento de muchas almas que se están condenando y que necesitan reparación, sanación. Ella lo piensa muy bien, habla con su guía espiritual, el padre le dice, bueno, esperemos a ver qué sucede, vamos con calma, pero ella dice que lo quiere hacer. Entonces hay como una aceptación de ella. En sí, la tumba de Annalise es una de las tumbas más visitadas para la sociedad de Alemania y muchos lugares. Es una santa, no canónica, no oficial de la iglesia, pero sí una santa que en su vida vivió muchas cosas y se enfrentó al demonio y le piden a ella su intercesión.
De ahí en adelante empieza un pandemonio, empiezan a suceder cosas que pasan de todo lo paranormal que usted pueda encontrar sobre las posesiones. Empiezan a suceder muchos fenómenos y ella empieza a enfermarse. Entonces llaman al padre Luis Alf, que es un exorcista muy conocido del Vaticano, que se formó en el Vaticano, estaba en Alemania en esa época. A ella la llevan a muchos psiquiatras porque ya la medicación que le daban para sus trastornos y sus ataques de epilepsia ya no eran controlables. Y empezaban a ver otros fenómenos, que eran algo muy raro, que era algo que ellos no entendían. La vida de ese hogar empezó a destruirse prácticamente. Entonces llega el padre Luis y empieza a hacer algunas pruebas y se da cuenta que no hay solamente una cuestión de problema de salud, de un problema mental, sino que hay una manifestación demoníaca. Pero de todas maneras la familia sigue con el objetivo de que ella siga un proceso médico, tanto así de que la internan en una clínica psiquiátrica, donde tratan de hacerle todos los estudios, donde le hacen muchas cosas, le empiezan a dar muchos medicamentos, pero ella sigue en una depresión profunda y sigue teniendo visiones, locuciones audibles, tanto de demonios espíritus que la atormentan como imágenes que la perturban y no la dejan descansar, ni dormir, ni estar sentada, ni de pie. Están oyendo ustedes al Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 19 minutos. Nos está contando la historia de vida de Annalise Michel, una mujer, como él cuenta, que empezó a sufrir situaciones extrañas en su vida y, como lo más normal o lo más lógico, primero acuden a la ciencia, a la medicina, le recetan algunas drogas para la esquizofrenia, algunos problemas mentales, pero cuando llega el padre Alf, como lo dice el Monseñor, dice: aquí hay algo más. Aquí hay una situación extraña. Aquí hay sucesos sobrenaturales. Esto no es la cabeza. Aquí hay fuerzas de la oscuridad atacando a esta joven, a esta niña. Y es uno de los casos más aterradores de la vida, porque ya la historia va a continuar. Quería poner en contexto a los que acaban de llegar al cartel paranormal y están oyendo ustedes al Monseñor Andrés Tirado con esta historia, que vamos a ver cómo evoluciona. Va en la parte en que el padre llega y dice: aquí hay cosas extrañas. Adelante, Monseñor. Ella sigue un tiempo, unos meses, en la clínica psiquiátrica. Como no ven mejoría, tanto ella como la familia deciden: no, me la voy a llevar, vámonos para la casa y vamos a ver qué manejo le damos. Y en la casa empiezan a suceder muchas cosas aterradoras, y es cuando el padre Luis Alf va a hablar con el obispo ordinario y le dice: permítame hacerle el exorcismo menor. Y el obispo como que sí, como que no, y hablan con el padre que lleva el caso, el asesor espiritual de la familia, y le dice: mire, la verdad es que le han hecho pruebas, le han dado medicamentos, estuve en la clínica psiquiátrica, pero cada día está peor, y pasa esto y esto y esto. Entonces el obispo dice: bueno, vamos a hacer una cosa, yo le voy a autorizar, a los dos les voy a autorizar que empiecen a hacer los exorcismos menores, y según cómo vaya sucediendo me va contando. Entonces, para ponerlos en contexto, hay el exorcismo mayor y el exorcismo menor. Hay varios tipos de rituales y los exorcistas manejan varios tipos de rituales y metodologías para sacar, expulsar al demonio, para romper los trabajos de brujería y hechicería. En la Iglesia Católica Apostólica Romana existen dos. Bueno, ya le han hecho reformas, pero en sí existen dos. Existe el manual del exorcista o el rito del exorcista, el exorcismo, y en ese está el menor y el mayor. El menor son las súplicas y bien unas letanías y unas oraciones en las cuales se busca liberar, lo que hablábamos al principio, de fuerzas, de energías, de brujerías, de cosas que no son tan fuertes, podríamos llamarlo de esa forma. Y el mayor ya se va de frente a increpar, a enfrentarse contra el demonio. Pero antes de llegar al mayor tienen que investigar realmente si está poseída, cuántos demonios está, por qué está poseída y qué es lo que sucede alrededor de ella.
Ella empieza a pararse en las noches, a estar al frente de una virgen y a reírse y a insultarla. Empieza a gritar todas las noches y en el día horas y horas, blasfemando contra las cosas sagradas y contra las cosas de Dios. Empieza a ser agresiva con sus padres, empieza a romper los objetos de la casa, empieza a romper los objetos sagrados. Entonces, claro, ellos entran en pánico, ellos entran en esa angustia que qué vamos a hacer, pero si la volvemos a internar va a volver a hacer lo mismo o la llevamos a otro lugar y cómo vamos a hacer. Entonces el padre Luis le dice, vamos a iniciar, ya tengo el permiso, pero con la condición de que tiene que ser en secreto. Nadie de acá puede dar información o comentar qué es lo que vamos a hacer porque es una autorización especial y la tengo que hacer en el ambiente familiar con ustedes en secreto. Ahí es cuando empieza a hacerse los exorcismos menores y ahí es cuando empiezan a suceder cosas realmente espantosas. Ella se niega a recibir alimento, no quiere consumir ningún tipo de alimento ni líquido, empieza a aflacarse, cuando muere tiene aproximadamente pesa 30 kilos, y durante todo un año le hacen exorcismos y en esos exorcismos ella se va debilitando muchísimo, que después de la autopsia va a salir todo esto. ¿Qué empieza a hacer? Ella empieza a comerse el carbón, empieza a comerse gusanos, a comerse cucarachas, a andar de rodillas casi todo el tiempo por la casa arrastrándose, gritando y saliendo voces diferentes. Entonces, claro, están supremamente alarmados y sobre todo porque empieza a tener actos violentos contra ellos y coge un canario que tienen y con la boca le rompe el cuello y se lo quiere comer. Entonces, claro, ellos entre la fe y entre ver que se me enloqueció la hija y qué vamos a empezar a hacer y cómo lo vamos a hacer, cuando empiezan los exorcismos. Cuando empiezan los exorcismos, ella desarrolla varios señales muy claras de posesión. El primero que desarrolla es la precognición, xenoglosia también, saber cosas secretas. Ella adivinaba cosas, sabía cosas que nadie más sabía y empezaba a hablar en diferentes idiomas, entre ellos el latín, aunque la familia pues manejaba algo de latín porque la liturgia antes del Concilio Vaticano II manejaba algo de latín, pero ella hablaba perfectamente latín cuando entraba en estos estados alterados de conciencia, en estos estados de posesión. Lo que está diciendo el monseñor Andrés es muy cierto y se ve en los exorcismos que ahí eso es una gran prueba de que la persona está realmente poseída de pronto por fuerzas oscuras y es cuando el poseso empieza a decir cosas al cura, por ejemplo, que solo conoce el cura. Entonces trata de ganar la batalla de esa manera, contándole cosas, ofendiéndolo o secretos que tiene el padre y el padre por temor a todas las cosas que está diciendo prefiere abandonar el caso. Y es una forma de luchar de los demonios, ¿no? Como revelando secretos de su vida privada, por ejemplo. Entonces, y eso, por eso en los exorcismos los padres dicen, no le preste cuidado a lo que dice, no le preste cuidado a lo que le está diciendo, porque lo puede sacar de casillas y perder la lucha. Y eso es un arma poderosísima del demonio, revelar secretos del padre y que el padre mejor deje así y pierda el caso y la persona siga posesa, es lo que está explicando el padre. Y eso pasa en el caso de Anneliese, que empieza Anneliese a decir cosas, secretos de las personas que están ahí, y eso es una gran prueba de que hay algo sobrenatural porque ella no tiene por qué saber esas cosas. Adelante, Monseñor Andrés Tirado, 1026, hablamos del caso de Anneliese Michel porque ya estamos en la parte en que empiezan los exorcismos y empieza el demonio a manifestarse. Monseñor. Entonces, en las noches se levantaba y empezaba a comentar muchas cosas de los padres y de la familia de Michel que estaba escondido, estaba oculto, nadie tenía por qué saberlo. Y cuando estos sacerdotes empiezan los exorcismos, que se pasan a otros fenómenos paranormales, el primero que notan es que empieza a comentarle cosas muy secretas de ellos. Pero hago un paréntesis, antes de que ellos iniciaran
los exorcismos como tal, la autorización del obispo ordinario, varios sacerdotes y algunos especializados en exorcismo revisaron el caso de Michelle. Y este caso hizo de que varios dijeran, no, lo que vemos es un problema mental, porque al principio todo lo que se estaba viviendo era un perfil psiquiátrico, un perfil de esquizofrenia, un perfil de un problema psicológico. Cuando ya empiezan a ver los fenómenos paranormales, empieza a cambiar toda la cuestión. Cuando van a hablar con el padre Luis, él tiene unas revelaciones. Cuando ellos empiezan a comentarle su caso, él le dice, no tienen nada que decirme porque yo conozco el caso, yo sé cuál es el caso, porque él tenía un don de precognición y evidencia. Entonces él conocía ese caso, ya tenía la información antes, y también en esos días, antes de empezar los exorcismos, lo empezaron a molestar a él, empezó a sentir unos olores muy, muy fuertes de podredumbre, y empezaron golpes y manifestaciones de poltergeist a moverse en objetos en la casa del padre Luis. Ahí es donde él tiene como ese llamado de insistirle al obispo, porque ya como hay un récord de varios curas que han revisado el caso y todos dicen, no, pero es que eso es muy normal, eso es un problema de epilepsia con visos de esquizofrenia paranoide, entonces no, pues, entonces el obispo, al oírlo y ver que él es un exorcista de vieja data especializado, le da el permiso de empezarlo a hacer. Empiezan a salir más los olores, que no se los aguantan, no se los resisten, sobre todo a las 3 de la mañana, que es una hora que suceden muchas cosas en casas, en lugares donde hay una manifestación de demonios, espíritus malignos. Los crucifijos se partían, solo las imágenes se desquebrajaban, las puertas se abrían, se cerraban, las ventanas, los vidrios de las ventanas se toteaban, se estallaban. Todo esto estaba volviéndolos locos a todos ellos. Y empieza a tener más fuerza cuando el padre Luis y el otro sacerdote empiezan los exorcismos y empiezan a hacerle el interrogatorio, que es una parte muy importante, y empieza la xenoglosia, hablar lenguas muertas o lenguas antiguas o idiomas diversos. Pero no es como un caso, por ejemplo, que hemos nosotros tenido en el cartel, que hemos hecho exorcismos, liberaciones en el cartel, que hay momentos donde hay frases, donde hay palabras en otros idiomas, certificado por gente que ha estudiado estos videos y audios que hemos subido, que los hemos hecho en vivo, cuando hemos hecho los exorcismos en el cartel, que pueden entrar al canal oficial de YouTube del cartel y ahí los van a encontrar, porque yo los he mandado a analizar con profesionales en esa área y me dicen, mire, esta frase dice esto, esta frase dice lo otro. Pero en el caso de Michelle, ella tenía un diálogo, y lo podemos escuchar en los audios, donde ella está hablando en su lengua normal y pasa a hablar en latín fluidamente. Y como el padre Luis es un avesado en latín, empiezan a tener esa comunicación en latín, y empieza a revelarse de que no es solo una posesión, sino hay varios demonios dentro de ella. Así es, el monseñor Andrés Tirado. Vamos a ir partecita de estos exorcismos, o de este exorcismo practicado a Anneliese Michel. Oigamos una partecita. Son an den Krankensegen gegeben. Und alles. Also natürlich gleich, alles im Namen deiner Selbstbestimmungskraft. Beten sollen. Auch über den Kranken beten. Mit dem Kranken beten. Und für den Kranken beten. Und das Gebet wird dem Kranken zum Heile sein. Ja. Womit kann man euch am besten vertreiben? Womit kann man euch am besten vertreiben? Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Están oyendo ustedes aparte de los exorcismos practicados a Annelies Michel. Ja! Und in kirchlichen Dienst dürfen Sachen reinreden, wenn sie es gemacht haben. Und in Kirchen. Und in den Familien. Und wann sind sie scheiße? Y como dice el padre, fueron cientos de exorcismos de horas, donde esta niña luchó y luchó. Y como dice el padre, en el momento que muere pesaba casi 30 y pico de kilos. Y las actitudes sobrenaturales y todo. Es uno de los casos más impactantes de la historia relacionada a los exorcismos. Y el monseñor Andrés Tirado esta noche nos está contando la historia muy bien contada de todo este sufrimiento, y estamos en la parte de los exorcismos. Escuchen un poco. Das der Papst muss Gott angelassen. Pfarrer, Sie müssen wieder auf der Kanzel predigen, dass mich geht. Und das Volk nicht entführen. Además escuchen el tono de voz, ¿no? De una niña. Abtreibung. Johannes und des Heiligen Geistes. Amen. Sage alles, alles, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zwar egal, ab welchem Monat abgetrieben wird. Monseñor Andrés Tirado, ¿qué más nos puede contar de este caso de la vida real? Antes de continuar la narración hay que hacer un énfasis en que este caso es uno de los casos más impactantes de posesión o de exorcismo moderno, porque vincula dos cosas. Uno, lo que es lo médico, la ciencia, porque en el primer Concilio Vaticano y en el segundo, en los años 50 para arriba, empieza a tener una importancia muy grande la ciencia para los casos de posesión. Antes simplemente se dejaban llevar por cuestiones de pruebas, como ahorita les voy a narrar una que el padre Alf le hace a Annelies, y ya después empiezan los exorcismos. Ya todo eso cambió porque fue un caso tan delicado, tan complejo, tan conmovedor, que la iglesia se removió por dentro y pusieron una serie de condiciones y de procesos muy específicos para delimitar cuando hay casos de posesión o cuando hay casos mentales. El gran problema es cuando hay una fusión, cuando hay una unión entre caso mental, de problema mental, con caso de posesión, o caso de posesión a problema mental. Si el problema mental puede llegar a la posesión, o si la posesión puede llegar a el problema mental. Pero en muchos casos están las dos, y este es el caso de Annelies, y es un caso muy difícil porque no se sabe hasta dónde va la parte neuronal, la parte psiquiátrica y la parte de posesión, y es lo que llevan a los juzgados a pelear por lo que sucedió, la muerte tan fuerte que ella, el deceso tan terrible de ella. Entonces, volviendo a la narración, una de las pruebas que le hicieron, hablando ella en latín, es que le traen 3 botellas de agua para darle de beber. Están haciendo una oración suave, le traen las 3 botellas y le dice: ¿cuál quieres beber? Entonces el demonio le dice: yo quiero la de la llave, la del grifo, en latín. Y le dicen: venga, ¿por qué no toma esta? No, yo no quiero de esa, asco, me repugna, es una porquería. Esas otras 2 botellas de agua, esas dos aguas, una era de Lourdes y una era de Fátima, son 2 aguas muy especiales. La tercera era del Caño, ella tomó la tercera y tomó. Entonces el padre Alf coge la de Lourdes y le esparce agua bendita. Inmediatamente le esparce agua bendita, ella sale hacia atrás y se empieza a revolcar y empieza a salir humo del cuerpo de ella y a llagarse.
eso no solo lo vio él, varios que estaban ayudando con la familia cuando se dio este fenómeno. Y empezaba también a desarrollarse el sansonismo o titanismo, donde una muchacha desnutrida prácticamente, mal, porque ella no dormía, prácticamente entraba en momentos de psicosis donde tenía que estar orando y se tiraba al suelo fuertemente, que en la autopsia se revelaría que sus rodillas están destrozadas, sus huesos están destrozados, porque tenía que tirarse al piso inmediatamente en rodillas a orar, porque las voces, las imágenes la perseguían y no permitía que ella estuviera en paz. Tenían que cogerla entre 4 o 5 personas fuertes, porque en los exorcismos con una sola mano empujó varias veces a su padre y a los sacerdotes, y en una al padre Alf casi lo ahorca. Entonces tenían en los exorcismos que amarrarla, encadenarla, y muchas veces entre 4 o 5 hombres tenerla, porque con una sola mano dominaba a uno de los hombres grandes que les ayudaba. Eran varios asistentes del padre Alf que les ayudaban, hombres alemanes altos, fornidos, que le ayudaban en estos casos de liberación. Muy bien, Andrés Tirado, el monseñor, está relatando la historia de Annelise Michel, está en la parte de ya de las liberaciones, relatando cómo había suficiente prueba de demonios, de seres de la oscuridad. Ese ejercicio que hicieron del agua bendita es increíble, de tener como una trampa, ¿no? Para ver si realmente contra quién se estaban metiendo. Que muchas personas dicen, venga, pero en un exorcismo realmente ¿cómo saben si hay algo? Y los exorcistas tienen llamémoslo, sus mañas. Sus métodos. Sus métodos para decir, mire, acá sí hay un demonio. Esa es muy buena, la del agua bendita, en alguna botella, y que identifique cuál es, ¿no? El monseñor en otras oportunidades ha contado, por ejemplo, el tener un crucifijo o algo religioso en un bolsillo, y que la persona se acerca y ahí mismo la persona siente repudio, y eso que no le está mostrando el objeto. Ya hablábamos ahorita, el decir secretos de las personas ahí presentes. Y bueno, sí, porque muchos dicen, bueno, el sansonismo, cuando la persona desarrolla una fuerza, sí puede ser por la histeria del momento y la adrenalina. La adrenalina, entonces sí puede levantar a 5 personas, como cuando uno está en medio de una pelea o está eufórico y saca fuerza de donde no hay, que ahí dicen, uy, ese flaco, ¿de dónde sacó tanta fuerza? Entonces muchas personas dicen, eso en cualquier exorcismo se ve, pero es como la adrenalina del momento. Pero lo de la botella, lo de decir cosas secretas es bastante, bastante sobrenatural. Y esto se veía en este caso que estamos hablando esta noche, que es el caso de Annelise Michel, que vuelvo y les repito, para los que quieran ver todo esto que está relatando el padre, que está muy bien contado en una película, es en El exorcismo de Emily Rose. Y hay algo que ahorita el padre hace unos minutos atrás mencionaba, y miren que cuando empieza un trabajo de liberación, no es solamente un día y ya, una hora y ya, liberamos al espíritu y se acabó esta vaina, gracias por venir, chao. Son varias sesiones, inclusive sesiones de por vida con alguien. Y hay un dato importantísimo que dio el padre y se ve en este caso a Annelise, y es que no solamente la persona poseída es la que sufre, empiezan a atormentar a los que están girando en torno al exorcismo en sus vidas privadas. Por ejemplo, el padre empieza a vivir situaciones sobrenaturales estando en su casa, porque son esos demonios que vienen y quieren apartarlo del caso. Entonces eso también es muy sobrenatural en estos casos. No solamente Annelise es la que sufre, sino como que el mismo demonio o otros demonios van y atacan al padre que está llevando el caso, como para decirle, ríndase y deje este caso en paz. Así como pasa en la vida real, ¿no? Como cuando de pronto quieren acusar a alguien y van y asustan a los demás, a los testigos. Y van y dicen, hay que callar a los testigos, porque donde los testigos hablen, lo condenan a prisión. Entonces van e intimidan a los testigos, ¿no? Con armas, con amenazas. Donde usted hable y diga que ese tipo hacía esto, lo matamos a su familia. Lo mismo pasa en el caso paranormal, pero con demonios. Los demonios van y lo intimidan a usted para decirle, sálgase de este caso, porque si no, usted será el próximo. Y eso le empezó a pasar al padre que llevaba el caso de Annelise y a todos los que seguían este caso. Está excelente este relato del padre Andrés Tirado hasta ahora, 10:42 minutos. Vamos a seguir porque nos quedan 15 minuticos para terminar esta historia de Annelise Michel. Monseñor.
Bueno, abriendo un paréntesis, es interesante y en mi vida cotidiana y de muchos otros exorcistas, cuando nos vamos a enfrentar, dependiendo el nivel de posesión y el nivel de infestación demoníaca, al exorcista le ocurren muchas cosas y hay varias películas basadas en hechos reales donde relatan estas cosas y trata de por todos los medios el demonio de trancar estos procesos, de hacer muchas cosas para que no salgan adelante. Por eso la mayoría de estos procesos no continúan, porque se viven cosas insólitas para el exorcista como para la familia, aún para la gente que está alrededor ayudando en estos procesos. Volviendo al relato, hay una anécdota en la cual el padre Luis empezaba a hacer la letanía. La letanía es repetir y hacer unas invocaciones a los santos. María, llena de gracia, San Luis, acompáñanos, San Patricio, defiéndenos, empezaba a desarrollarse un fenómeno que es uno de los más definitivos en casos de posesiones extremas, como en este caso, que es la levitación de objetos. Él empezaba a orar y los elementos empezaban a moverse, a levitar. El plato, el libro, la cruz, dejaba de orar, se caía. Y volvía a orar y se volvían a levantar. Y empezó de que Michelle, Annalise, empezaba a levitar de a poquitos. Entonces él empezaba, cuando empezaba las oraciones, el exorcismo de precatoria, que son unas oraciones fuertes, impugnando al demonio, sacándolo, ella empezaba a levitar. Y hay momentos donde ella llegó a levitar 50, 70 centímetros del suelo. Los padres muchas veces en la noche encontraban a su hija levitando de la cama, unos 40, 50 centímetros. Y intentaban bajar, despertarla o en ese trance llamarla y los sacaban, los empujaban del cuarto. Entonces siguieron los exorcismos y se empezaba ella a deteriorar más porque ella no quería recibir alimento, porque los demonios le prohibían comer. Cuando ella iba a comer veía que eran como gusanos, como cosas podridas, y esto hacía que ella no tomara ni alimento ni bebida. Y hacían de que ella se arrastrara, gateara por el suelo, se metiera bajo las mesas y aullara, hiciera como lobos, como perros, y lambiera sus propios orines. O sea, estamos hablando de unas cosas que si usted como padre ve a su hija que está sucediendo eso, es para volverse loco, que son cosas donde no los dejaban dormir, sonidos fuertísimos a las 2, 3 de la mañana, ellos estaban empezando a enfermar. Y los exorcismos, como Dani lo decía, no era de que yo llego y le hago una oración y ya, se fue el Chucky. Hay exorcismos que duran muchos años. Los grandes exorcistas como Gabriel Amor, que es uno de los que escribe un libro sobre este caso, la investigación de este caso. Se han escrito 2 libros y 3 películas. La última, la más conocida, El exorcismo de Emily Rose, donde narra ese proceso jurídico. Bueno, ahí les dejo para que la miren como Daniel nos aconseja, donde empiezan toda esta serie de circunstancias a suceder. Ahí es cuando el padre Luis empieza a tener encuentros más cercanos con ella, a hacer exorcismos más seguidos. Los estaban haciendo 2, 3 veces a la semana de 3, 4 horas, que es mucho. Por lo general un exorcismo no debe durar más de 1 hora, pero ellos duraban 2, 3, 4 horas. A veces en la noche hacían exorcismos, tratando de liberar. Y los demonios, cuando se les preguntaba, tomaban varios nombres. Había una polisofonía, habían varios sonidos al tiempo, voces múltiples que están grabadas en las cintas de audio. Y uno decía, no, yo soy Lucifer, yo soy Belcebú, yo soy Hitler, yo soy Judas Iscariote, yo soy Caín, yo soy Legión. Entonces habían varios momentos y que se peleaban. En las grabaciones que hay, se oye cómo entre ellos discuten para poder hablar y contestar al interrogatorio del padre Luis. Entonces el padre Luis empieza a reconstruir la historia. ¿Qué hace el exorcista? Reconstruir qué fue lo que pasó, por qué está poseída, qué es lo que tiene. Uno de los demonios le dijo es que al padre de ella
como es su primera hija, y es una hija muy adorada, él se iba a casar con otra mujer, se fue a la guerra a prestar servicio, volvió, él iba a ser cura, al fin no siguió la vida religiosa, pero que esa mujer había hecho un pacto donde había ofrecido a su hija, a Annalise, para que los demonios la perturbaran. De ahí en adelante empieza a reconstruirse la historia. Entonces, Dios permitió que hubiera esa posesión. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo. Pero segundo, los demonios fueron contando después que ellos no se iban, porque el exorcista le decía, bueno, ¿cuándo se van? ¿Cuándo la van a dejar libre? Mire cómo la tienen, la están acabando. Y la familia, claro, desesperada y vuelta y nada. Entonces ellos decían, el de arriba, o sea, Dios, ellos no pueden nombrar el nombre de Dios, el de arriba no nos deja salir de acá. Tenemos que estar hasta que Él diga. Entonces el exorcista le decía al padre Luis, ¿pero por qué? Entonces ellos les decía, porque ella aceptó este sufrimiento para salvar las almas, porque ella hizo un convenio con la Virgen, aceptó ese trato con la Virgen, y hasta que no tengamos que hacer el tiempo que nos dejaron acá metidos, porque esta cerda, hablan así, esta cerda, esta porquería de mujer, nos tiene atormentados, vivimos atormentados porque mañana, tarde y noche, ora, le pide a la Virgen, y nosotros eso no lo aguantamos, eso no lo soportamos, estamos desesperados, por eso la torturamos, por eso no dejamos que coma, por eso no dejamos que duerma, porque queremos salir de acá. Entonces el padre Luis le dijo, ¿cuándo van a salir? Quiero que me revelen cuándo van a salir. Entonces ellos le dijeron, en julio. Estamos en julio ya la vamos a dejar en paz, ella ya va a quedar en paz. Y ella tenía revelaciones de la Virgen y le decía al padre Luis, esto ya se va a terminar, ya yo creo que no voy a aguantar más, esto ya se va a terminar y yo no creo que pase de julio, cuando ella estaba en su estado consciente, normal. Y resulta que el 1 de julio, después de muchos exorcismos, de muchas luchas, de muchos fenómenos paranormales que están registrados, ella muere. Llaman al médico para que haga la declaración de defunción y diga, bueno, murió y ya, démosle santa sepultura y tal luego. Él llega y la ve en unas condiciones tan aterradoras, como ustedes pueden ver en las fotografías que hay en internet, cadavérica, deformada totalmente, que ella era muy linda, ella era muy hermosa, una mujer muy linda, y él empieza a revisar y dice, no señor, aquí pasó algo y esta cuestión yo no me la paso, la voy a mandar a hacer una autopsia, no, venga, mire, ayúdeme, cuadremos, ¿qué hacemos? Esto que quede entre nosotros, yo quiero que no se vuelva un escándalo, porque ya los vecinos y la gente estaba alarmada y bueno, empezó esto a salirse de las manos. Cuando van a hacerle la autopsia, se dan cuenta de que ella tenía neumonía, anemia, desnutrición crónica, descompensación, prácticamente se murió de hambre y tenía bastantes laceraciones porque ella se golpeaba, ella se hacía daño, se sacaba la sangre, escupía sangre, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, él mismo y otro grupo de médicos presentan este caso a la jurisdicción, a la parte de la fiscalía, allá, la parte jurídica, y los llaman a ellos y llaman a los dos sacerdotes. Ahí la iglesia dice, me lavo las manos, miren ustedes cómo se defienden. Un año total, un año de careos, un año de intervenciones, un año de investigación para saber si realmente ellos la mataron o no la mataron. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Y al final, ¿a qué conclusión llegaron en el juicio? O sea, como usted está contando, a los padres los citan y les dicen, venga, la autopsia dice que esta mujer murió por neumonía, desnutrición, no le daban comida. Y claro, era como difícil creer que era el demonio. O sea, le echaron la culpa a los padres, decir, ustedes le suspendieron la medicina, creyeron que esto era a punta de rituales, que se iba a sanar esta niña y se murió por culpa de ustedes. ¿En qué termina eso, padre? ¿Condenan a los padres? ¿Queda eso? ¿Quedan libres? ¿Cómo terminó esa historia? Y es algo que se volvió viral en ese tiempo. Los medios de comunicación estaban alarmados porque salen las fotos
porque ellos, los sacerdotes dicen, no, aquí no me van a fregar a mí, aquí yo tengo que defenderme también, y muestran toda la evidencia, fotografías, algunos cortes de video y las cintas, horas y horas de grabaciones. Muestran todo el historial clínico, donde pasó por la clínica mental, varios especialistas le daban varios medicamentos y no le servían, y fue algo muy peleado, donde mucha gente estuvo muy pendiente porque conmocionó ver a una muchacha cómo terminó. Este caso, ¿cómo terminó? Antiguamente no, se murió de X o Y circunstancia y sale, o murió poseída, listo, hasta luego. Pero ahorita llevarla a los juzgados fue muy difícil. Fue una pugna donde un pool de abogados muy importantes en Alemania y en los Países Bajos los defendieron a ellos, pero sí se llegó a la conclusión de que fue por negligencia, muerte por negligencia. Los condenaron a 6 meses de prisión, que fue conmutada a 3 años de domiciliaria y a un pago que ellos hicieron en compensación, según la ley. O sea, al final de este caso, la ciencia gana sobre lo paranormal. Queda entre paréntesis, porque aunque sí se llegó a la conclusión de que fue un homicidio por negligencia, tanta fue la documentación de este caso que quedaron las dudas realmente si llegó a ser un caso de posesión realmente, o si estaban las dos, porque eso era lo que los sacerdotes peleaban. Ellos no negaban que había un problema psiquiátrico. Ellos decían y mostraban que era un problema psiquiátrico, pero que también había un problema de posesión. Ahí no había cómo comprobar ni en una parte ni la otra. Llegaron a la conclusión las autoridades de que sufrió tanto la familia y la carrera de estos 2 sacerdotes quedó destruida, que la pena iba a ser esa, 6 meses de prisión, lo cual lo conmutaron en 3 años de domiciliaria y una sanción económica. El hecho es que fueron repudiados por la sociedad, el Vaticano se lavó las manos. Eso no es caso mío, ellos lo hicieron a su conveniencia, a su forma, y se lidiaron de eso, pero desde ahí empezó un mayor control sobre los casos de posesión y los casos de mentales o casos de esquizofrenia y demás. Quiero que escuchemos, para terminar, cómo recrearon el último exorcismo que le hicieron a Anneliese Michel, cómo lo recrearon en la película. Escuchemos este audio. ¡Doctor! ¡Lo necesito! ¡Sus signos vitales! En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Tiene el ritmo muy alto, casi 180 por minuto. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño jamás. ¡Suéltalo, demonio! ¡Te lo ordeno en nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Dime tu nombre, ente del mal! El que te manda ordenó que se te arrojara del reino celestial a las llamas del infierno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora te ordeno que me digas tu nombre, demonio.
Ancestrales serpientes, abandonen a esta servidora de Dios. Díganme sus 6 nombres. Somos los que residimos dentro. Yo soy Lucifer, el diablo encarnado. Señor Rose, ayúdenlo, doctor. Diez 59 minutos, así recrearon el exorcismo final, que después de eso llevaría a la muerte a Annelise Michel. Monseñor Andrés Tirado, su conclusión, y quiero agradecerle por esta charla y contarnos este caso, que ha sido uno de los más aterradores y más famosos y polémicos en la historia de la humanidad sobre los exorcismos y liberaciones y posesiones. Monseñor. La cuestión de que existen este tipo de posesiones, sí las hay, son muy pocas en el mundo. La mayoría de los exorcismos no son así como lo escuchamos o lo vemos en estas películas, aún en las cintas donde Annelise le hacían estos exorcismos. Por lo general son más suaves, más llevaderos, más fáciles de poder liberar. Pero sí hay casos donde hay fenómenos paranormales, son muy pocos, y a muchos exorcistas que han experimentado estos poltergeist, estos fenómenos paranormales, sí existen, yo he estado en varios. Nos queda un minuto, padre, antes de que nos corten la transmisión. Y existen estos fenómenos, pero también existe la luz y existe el poder divino del Señor. Al demonio, a las fuerzas del mal, no hay que tenerles miedo, respeto sí, por eso hay que vivir una vida en gracia, una vida de seres humanos donde busquemos un crecimiento espiritual, y si estamos por el camino de Dios vamos a salir adelante, a pesar de las dificultades y a pesar de que exista la brujería o las posesiones. Dios está con nosotros y triunfaremos y saldremos adelante de todas estas cosas negativas, sean psiquiátricas, sean de posesión, sea múltiple, como en este caso de Annelise, pero Dios está con nosotros. Y si están pasando por situaciones así, pueden buscar al obispo Andrés Tirado, así aparece en su Instagram, obispo Andrés Tirado, para que lo encuentren en YouTube, en Google, en Facebook, el padre está en todas las redes sociales, obispo Andrés Tirado. Monseñor, le agradezco mucho. Sí, señor, muchas gracias. Por este caso. Una feliz noche para usted. Ahí vamos a estar hablando de ciertos casos interesantes. Feliz noche a todos los del cartel. Dani, el Señor me lo bendiga y lo proteja. Muchas gracias. A todos ustedes, ya venimos para los recorridos paranormales de nuestros oyentes. Empezaremos otro live para ir en búsqueda de actividad paranormal en lo que reste de este día. Ya volvemos. Este es el cartel.